acuerdo con datos del INEGI, en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, cifra que representa 12.3% de la población total. Según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, se les considera como tales a todas aquellas que tienen 60 años o más. El impacto de COVID-19 sobre las personas mayores ha sido devastador. En México, al 20 de julio de 2020, han fallecido 8.374 mujeres entre 60 y 99 años. Las mujeres suelen vivir algunos años más que los hombres, de acuerdo con datos estadísticos. A este fenómeno se le llama feminización de la vejez. Estos años adicionales, en lugar de ser una oportunidad de vida, suelen ser años de sobrecargas y soledad. Es necesario garantizar que las mujeres mayores sean protegidas integralmente frente al coronavirus. El reto está en hacerlo sin estigmatizarlas o dejarlas olvidadas bajo las condiciones de vulnerabilidad que ante la pandemia suelen agudizarse. Siempre la perspectiva de género ha sido interseccional. Esto no es nuevo. O sea, ahora se está haciendo como un énfasis en la intersección porque se entendía mal, ¿verdad? Se entendía como que la perspectiva de género es solo preguntarse por las mujeres sin pensar en que las mujeres somos de distintas edades, etnias, capacidades, razas, etcétera. Entonces, la interseccionalidad es algo que, por ejemplo, yo incluí desde 1991 cuando hice la propuesta de cómo incorporar la perspectiva de género en el quehacer de la Administración de Justicia. Siempre tenía una pregunta de qué mujer estamos hablando, porque eso hay que tenerlo siempre consciente cuando se está haciendo, especialmente para juzgadores y juzgadoras, ¿verdad? De tener conciencia de quién es la víctima, quién es o la victimaria o el victimario, de qué raza, de qué edad y por cuál es el telón de fondo que hay de discriminación, que puede ser, ¿verdad?, la intersección, y de ahí viene la palabra, entre la discriminación por ser mujer y la discriminación por pertenecer a un grupo discriminado por razón de discapacidad, de sexualidad, de estatus migratorio, etc. Entonces creo que eso es importante que lo tengamos siempre presente para que no dejemos de lado la sensibilización en cuanto a la perspectiva de género, que siempre tiene que ser constante y nada más hacer énfasis en que esa perspectiva requiere de reconocer que las mujeres no somos homogéneas. Es que la condición de vulnerabilidad no se construye cuando la persona llega a ser vieja, cuando la persona mayor llega a ser vieja, sino se construye, en el caso de las mujeres especialmente, en su curso de vida. Las mujeres van sumando desigualdades desde que son niñas, adolescentes, mujeres en edad reproductiva y cuando llegan a ser viejas. Y una de las situaciones más importantes es que cuando estas mujeres alcanzan la edad avanzada, lo hacen con determinado tipo de discapacidades que fueron ellas acumulando en su curso de vida. Y esto, por desgracia, no se solventa porque en este periodo, en la trayectoria de su vida, no tuvieron tampoco acceso a trabajos remunerados, bien pagados y sobre todo atención médica para ir previniendo situaciones relacionadas con enfermedades o con discapacidades. Primero, la condición de pobreza. Después, la condición de no tener de pronto una atención médica en la etapa de su vida. Y fundamentalmente también a veces la falta de apoyo de las familias. Y yo agregaría también las situaciones de violencia que se están presentando en este confinamiento y que, bueno, no puedo generalizar, pero si ya existían situaciones de violencia, es muy probable que frente a este distanciamiento físico en la política de confinamiento, pues se haya incrementado esta situación. Yo pertenezco al grupo sobre la discriminación contra las mujeres, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y recibimos quejas de todo el mundo, ¿verdad? Y precisamente ahora, con las medidas que se han tomado para lidiar con COVID-19, hemos visto que se ha exacerbado la discriminación contra las mujeres de todas las edades, y en un comunicado que hicimos precisamente la violencia y discriminación que se ha exacerbado
contra las mujeres mayores, ¿verdad? Porque las mujeres mayores en general son las más pobres de las pobres, porque si las mujeres de por sí somos más pobres, somos la mayoría de las pobres, las mujeres mayores, la intersección de edad, ¿verdad? De mayoría de edad con ser mujer aumenta las probabilidades de ser pobre, ¿verdad? De que de por sí ya era pobre, pero en la vejez todavía se aumenta mucho más, se exacerba esa pobreza porque las mujeres tenemos mucho menos pensiones y cuando las hay son menores que las de los hombres. Muchas mujeres pierden la pensión que tenía al marido al morir ¿verdad? Que es algo como absurdo, pero se da porque si la pensión y el salario supuestamente es para cubrir las necesidades de la familia, no veo por qué cuando se muere el marido se acaba la pensión para la esposa que ha estado al lado durante todos esos años. Entonces sí, se ha exacerbado, ¿verdad? La injusticia de las mujeres mayores al ser más pobres, al requerir tal vez más cuidado más bien y recibir más bien menos cuidados, con menos atención, porque lo que hemos visto en las medidas es que no se tomó en cuenta, no se tomaron en cuenta las primeras medidas que hicieron los estados, no tomaron en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y mucho menos las de las mujeres mayores. Sí, yo diría que obviamente que las mujeres mayores, a mí que me gusta decirles viejas, porque somos viejas, no hay que no hay que tenerle miedo a la palabra vieja, es una etapa de la vida y porque son mayores, como mayores, de que me gusta más decir viejas y que responde a ese miedo a decirle vieja a una persona a los estereotipos que hay sobre la vejez, porque a nadie le da miedo decirle a una persona joven o decirle a a un niño, pero a los viejos como que no se les puede decir lo que somos porque pareciera que los estás insultando. Entonces, creo que hay muchos estereotipos y hay los estereotipos de personas viejas y especialmente de mujeres viejas de que son incompetentes, de que no entienden lo que es bueno para ellas mismas, especialmente en el uso de todas las tecnologías nuevas, que si bien es cierto, nos cuesta más porque no nacimos con esa tecnología y no la hemos usado toda la vida, tampoco es que no podemos usarla del todo, ¿verdad? Pero a mí personalmente me ha pasado que cuando llama a un técnico para decirle que algo le está pasando a mi computadora, que no está funcionando, entonces me pregunta que si sé dónde queda el botón de inicio, ¿verdad? O sea, como, eso es una pregunta insultante si lo estoy llamando porque tengo una computadora que no está funcionando, es porque sé dónde queda el botón de inicio, ¿verdad? Y cuestiones así, hay muchos estereotipos de las personas mayores incompetentes, feas, que ya no sirven, que mejor se aparten de la sociedad, que, ¿verdad? Que son como ridículas hasta de querer tener derechos. En general, las mujeres sufren opresión estructural. Y esto es muchísimo más grave en algunas entidades federativas que en otras, donde los atrasos en materia de desarrollo social y educativo son muchísimo más fuertes, además de fuerzas culturales patriarcales que oprimen el desarrollo de las mujeres. Conforme avanza el curso de vida de muchas de ellas y de acuerdo a distintas condiciones y categorías de desigualdad, como puede ser la clase social, la condición étnica, la acumulación de la edad, alguna discapacidad o alguna limitación, el padecer algún tipo de enfermedad, se van sumando a una serie de categorías que se acumulan en esta condición de opresión en las mujeres. Una mujer anciana, indígena, con alguna discapacidad y en situación de pobreza, vive una opresión estructural múltiple. Y esto es sumamente importante de tomar en consideración porque nuestro país es sumamente amplio en términos culturales. Bueno, yo creo que el primero que quisiera nombrar es el derecho a una vida digna, ¿verdad? Porque eso es lo que más vemos en las personas mayores y las mujeres aún más, ¿verdad? El que se consideran como excedentes, ya como que la humanidad de la mujer que siempre ha sido cuestionada, que es aún más cuestionada en las mujeres viejas que son desechables, ¿verdad? Que más bien, y especialmente lo vimos al principio de la pandemia, como se decía que por qué no que se murieran las personas, pero que no ocuparan camas, que no ocuparan respiradores que podrían ser necesitados por personas jóvenes. Entonces se afecta también el derecho a la vida, que no porque una persona sea mayor es que ya no tiene derecho a la vida, ¿verdad? Sino que la vida el derecho a la vida es desde el momento en que se nace hasta el momento en que se muere de muerte natural, ¿verdad? Y no de porque no haya, se decida que las personas mayores son
dispensables. Tal vez es uno de los que más se ve afectado en esta pandemia porque se ha descartado las necesidades específicas de las mujeres y personas mayores en general. También el derecho al cuidado, ¿verdad? Después de que uno ha pasado toda una vida dando cuidado a otros y otras, que en la vejez se piense que no tiene derecho a esos cuidados, sino que más bien debe seguir cuidando, y el derecho al acceso a la justicia, cuando también se ha visto que se ha violado en esta pandemia, porque aquellas pocas mujeres mayores que han tratado de pelear en los tribunales el derecho que tienen al acceso a los servicios médicos, no se les ha puesto atención y se les ha dicho que se vayan para su casa. Entonces, así, y obviamente el derecho a vivir una vida sin discriminación. En el caso de las mujeres, hay una limitación muy importante que se está viendo en materia de mercado de trabajo y de ingreso de muchas de ellas. Sabemos que muchas empresas han despedido personas y también les han disminuido su salario frente a la contingencia y también frente a la necesidad pues de mantenerse en casa. También una cuestión que es muy importante es el derecho al uso del tiempo, de su tiempo con base a su propio criterio y su propia decisión. Y esto también ha sido muy importante. Las mujeres durante este confinamiento pueden estar durmiendo menos porque están realizando trabajo doméstico en intensidad para el cuidado de todos los miembros del hogar, para el aseo de la casa y fundamentalmente también como cuidadoras de posibles enfermos en las viviendas. Y un aspecto que se cruza también con ello es la propia búsqueda de ingresos económicos. Entonces hay una serie de derechos que se van como cancelando progresivamente y que van limitando la calidad de vida de las mujeres. Por supuesto, también sucede con los hombres. Digamos que son otras condiciones de riesgo a las que también los varones en México se están enfrentando. Para regresar al tema con las mujeres, un aspecto fundamental es también que van perdiendo el derecho a la seguridad. Muchas de ellas están viviendo con parejas, con familiares que son agresores y especialmente cuando son mujeres mayores están en absoluta dependencia de los hijos, del esposo o de otros familiares, incluyendo yernos y otros nietos, que de pronto también podrían ser personas que ejercen violencia sobre ellos. Entonces, hay varios derechos que se van cancelando en este periodo de emergencia en el COVID-19. En el caso de México, se ha podido llevar desde muy tempranos momentos a un confinamiento voluntario para reducir los riesgos y se ha podido modificar la guía ética de atención a la medicina crítica para no discriminar por edad. Sin duda, no hay guía ética alguna que pueda reproducir esta discriminación y lo deseable es que en ninguna parte del mundo suceda. Lo que ahora es necesario entender es que esto se lleva a la práctica y que los médicos y todo el personal de salud no discriminen a la población por edad. Es que una persona mayor, cuando es víctima de una injusticia, tiene que ser atendida inmediatamente. Por lo tanto, tiene que haber protocolos establecidos a fin de que las personas mayores no tengan que llegar hasta una corte, un organismo internacional para tener justicia. Lo que es muy importante es que cada uno de nosotros comprendamos y asimilemos y aprendamos perfectamente bien el sentido y la filosofía de cada uno de los artículos de este instrumento internacional. Es muy importante que lo llevemos a la práctica en nuestros programas sociales, en nuestros programas económicos y fundamentalmente en toda la actuación política que lleve y tenga contacto con las personas mayores. El otro aspecto fundamental que deriva de este entendimiento en la convención es que tenemos que hacer una gran campaña de concientización educativa también sobre el Consenso de Montevideo. El Consenso de Montevideo es otro documento, no es un instrumento vinculante, pero es un documento sumamente importante que se hizo en el mejor momento de América Latina, cuando la visión de los derechos humanos en todas las poblaciones, la perspectiva de curso de vida, la perspectiva de género y de interculturalidad estaban cimentadas en la mentalidad y en el espíritu de muchos gobiernos de la región de América Latina y el Caribe.
y especialmente a nivel federal, nuestra Constitución desde el 2011 mandata los derechos humanos en la población mexicana. Hay mucho que tenemos que hacer, pero tal vez uno de los prioritarios es reconocer que los seres humanos y las mujeres somos heterogéneas. Entonces, hacer políticas de reinserción o de cómo vamos a tener esta vida post pandemia, recordando eso, que hay que tener políticas que no olviden a ciertos grupos humanos, que después hay que agregar alguna cosita que nunca va a ser lo mismo que si lo estamos pensando desde que se hacen las políticas, los planes, las acciones. Y esto es algo que viendo lo que ha sido esta pandemia, tal vez es una oportunidad para empezar de nuevo, pensando en todas las personas de todas las edades, de todas las clases, de todas las razas, para hacer una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas. COVID-19 nos puso de manifiesto más que nunca la necesidad de un sistema nacional de cuidados. Nos puso de manifiesto la necesidad de articular las políticas públicas existentes a nivel federal y a nivel estatal y fundamentalmente articular también los esfuerzos de las redes familiares de apoyo para poder solventar de alguna manera estas necesidades de cuidado de los distintos miembros de un hogar. Las mujeres en especial son las principales cuidadoras en este país. Realizan actividades de cuidado desde los niños pequeños hasta sus propios padres que viven longevidad y edades avanzadas con enfermedades crónicas. Las personas mayores, especialmente las mujeres mayores, son cuidadoras de muchas generaciones y lo han sido durante toda su vida, sin ninguna contribución al respecto en términos económicos, lo cual es una deuda muy importante que tiene el Estado. Aquí quiero resaltar nuevamente la importancia de que en nuestra ciudadanía, los mexicanos, supervisen muy bien las acciones de sus gobiernos estatales. Es muy importante que sean conscientes de también exigir la realización de actividades y políticas que conlleven a no sobrecargar a las familias con los cuidados, ni sobre todo a las mujeres dentro de estos cuidados. Su salud también peligra, se pone en riesgo frente al cuidado de los demás. Y frente a ello necesitamos sobre todo mucha educación en materia de igualdad sustantiva, donde los varones, nuestros compañeros en la vida, nuestros esposos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros yernos, nuestros nietos, también asuman el trabajo de los cuidados de sus propios hijos, pero también de sus propios padres. Entonces, por ejemplo, ya en nuestros países y como México, donde las abuelas son la alternativa para que las mujeres con niños y niñas pequeños puedan salir a trabajar, es una contradicción, ¿verdad? Porque si va a ser aquellas personas, mujeres mayores que sí son más vulnerables, que puede ser que de verdad estén más vulnerables, pues van a verse afectados y el Estado debe de ver cómo soluciona este problema de personas que cuidan a niños y niñas que a su vez están, pero antes de la pandemia también son personas que ya están cansadas, que llevan décadas cuidando niños y niñas y que lo pongan a uno, por ejemplo, a mi edad, tener que cuidar un niño de 2 años, yo creo que no podría, no sé cómo hacen las abuelas, porque tienen una energía que una ya no tiene y no puede estar detrás de eso, pero sin embargo, la sociedad descansa en el cuidado que dan esas abuelas y debe haber un reconocimiento, por lo menos, si no económico, un reconocimiento que se sepa que gracias a ellas las mujeres pueden salir a trabajar y gracias a que las mujeres salen a trabajar la economía sigue y esa familia no se muere de hambre. Como para cambiar la idea de que son cargas, ¿verdad? Las mujeres viejas son una carga para la sociedad, las mujeres con niños pequeños que trabajan son una carga para la sociedad, y como decir, más bien son el motor de la sociedad. Pensar el Sistema Nacional de Cuidados en México, que se reproduzca en cada una de las entidades a través de sistemas estatales de cuidado, que reproduzcan una perspectiva y una filosofía estatal, federal, de defensa de los derechos humanos y de la necesidad del cuidado que tenemos que tener todas las personas,
hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, viejos y viejas, con una mirada absolutamente con perspectiva de género y una visión de interculturalidad, donde se respeten también la visión de los grupos étnicos de nuestro país y pensar fundamentalmente también en los afromexicanos. Tenemos que pensar que hemos olvidado a muchos grupos de la población y que tenemos la obligación de reparar el daño de esta omisión. Y para eso es el Sistema Nacional de Cuidados, para reparar los daños ocasionados por el olvido, pero también para estar alertas ante otras pandemias, ante otras enfermedades o ante crisis que tengamos a nivel de lo social. ¿Cómo entrar a una perspectiva de post-confinamiento sin que ese paternalismo y proteccionismo hacia las mujeres mayores con discapacidad afecten su autonomía, afecten su dignidad y fundamentalmente su independencia? Y esto es un aspecto muy importante en el ejercicio de los derechos hacia la persona. Pedir opinión sobre las acciones que pueden tomar en una decisión colectiva es fundamental en las familias y es fundamental también en las políticas locales. Hay que tomar la opinión de las personas, qué es lo que necesitan. Y ahí las políticas públicas tienen que tener muchísimo mayor sensibilidad para llegar realmente a las necesidades sentidas de las personas mayores, en este caso de las mujeres mayores con discapacidad. Sin duda, esto es un tipo de aproximación distinta que tienen que tener las políticas públicas y que sin duda con un enfoque de derechos puede ser bastante efectiva. Yo sí haría es que se haga un plan nacional sobre los derechos humanos de las personas mayores, con mucho cuidado de incluir a las mujeres mayores, ¿verdad? Que tenga perspectiva de género y que tenga una perspectiva de género interseccional, ¿verdad? Ya en México, por ejemplo, existe ese plan. Entonces, la cosa sería verlo, cómo evaluarlo. Todas las personas que tienen que trabajar en ese ámbito, que son casi todos los funcionarios públicos, de tener conciencia sobre la discriminación de las personas mayores y la discriminación contra las mujeres mayores en especial. Que, por ejemplo, hay que sensibilizar tanto a todos los funcionarios públicos como, ¿verdad?, especialmente a la funcionarios de la Administración de Justicia, para que tengan conciencia de todos los estereotipos que tienen incorporados en su mente, ¿verdad? Porque no nos escapamos de eso. Eso no es culpar a nadie de que usted, qué bárbaro, que es discriminatorio, sino que la sociedad nos está bombardeando todo el tiempo de ideas erróneas y estereotipadas sobre lo que son los adultos mayores y especialmente sobre lo que son las mujeres mayores. Entonces, tenemos que conscientemente eliminar esos estereotipos de nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Y eso yo creo que se logra con solo voluntad. Suprema Corte, el poder de la justicia.